Momento Blockchain presenta un espacio para el debate de temas relacionados con tecnologías disruptivas como las criptomonedas, Bitcoin y Web 3.0, donde profesionales de diferentes áreas, tecnología, legalidad y finanzas intercambiarán experiencias, opiniones y visión para el ecosistema cripto. Somos Momento Blockchain. La discusión de hoy, adopción y uso correcto de criptoactivos. Sin embargo, vale mencionar que en las últimas 2 semanas el ecosistema de las criptomonedas ha experimentado gran volatilidad e incertidumbre, incluso, como señalan algunos, desconfianza. Muchas son las expectativas y preocupaciones, así como pronunciamientos, debates que se han generado en relación con el debacle de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. ¿Qué enseñanza o qué reflexión deja lo que está pasando con esta plataforma? Que por supuesto ha tambaleado el mercado. Gracias, Kevin. Bueno, por aquí Ernesto Portillo. Fíjate, nosotros te podemos dar una visión jurídica de lo que está pasando en este momento. Fíjate, ese tribunal es un tribunal de Estados Unidos. Recordemos que FTX es una exchange que está constituida bajo la jurisdicción de las autoridades de Bahamas nombraron a un abogado que funcionara como liquidador del patrimonio. Recuerde que la quiebra es un procedimiento donde se va a garantizar el cobro o se le va a garantizar el patrimonio a los usuarios de este exchange. Es importante saber que si existe algún venezolano, que ya existe, ya nos han contactado, hay venezolanos que están siendo afectados por esta exchange internacional. Y lo importante es que también, como existen ciudadanos estadounidenses, se tomó la decisión de demandar o de pedir unas medidas cautelares de este tribunal de Estados Unidos porque hay ciudadanos estadounidenses afectados sobre, vamos a decir, el manejo fraudulento de esta casa de intercambio. También vale destacar la importancia de lo que es la parte jurídica dentro de este aspecto cuando se presentan este tipo de situaciones dentro del ecosistema cripto. Entonces, cuando algunos decían que las criptomonedas no eran legales, que no tenían una normativa, pero eso es cuando las cosas están buenas. Pero ahorita que las cosas no están muy bien y hay personas que quieren hacer el reclamo de las inversiones en cripto que tenían dentro de esta casa de intercambio, ahora se preguntan quién nos puede ayudar, cómo podemos hacer, las normas que existen actualmente nos pueden proteger. Bueno, hay un principio que se llama el principio de extraterritorialidad de la ley. Lo tenemos nosotros en las normas venezolanas y esto podría coadyuvar para poder demandar a esta exchange aun cuando esté fuera de Venezuela. Lo podemos encontrar en la Ley Especial contra Delitos Informáticos en el artículo 3, también lo podemos encontrar en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada en su artículo 3 y también lo tenemos en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 60. Yo creo que es importante en cuanto a esa quizás relación que como todos podamos tener en el ecosistema cripto. Si bien es cierto, los exchange o casas de cambio, yo les voy a llamar casas de cambio, tienen una parte fundamental o cumplen un papel fundamental en el tema de la adopción, porque quizás el proceso de compra y de acceso a las criptomonedas a través de una casa de cambio, por ejemplo, como el que está en boga, se le hace más sencillo a las personas, ¿no? A nivel técnico me refiero. Entonces quizás el papel de todas las casas de cambio es ese, quizás el de solo cambiar criptomonedas de tu moneda local y poder acceder a estos criptoactivos. Pero si bien es cierto, las criptomonedas en su concepto nos permite ser entonces dueños realmente de nuestros activos,
utilizando billeteras frías, las llamadas frías, que son esas las que nos proporcionan las famosas frases semillas, que se comenta mucho en el ecosistema cripto, que son una especie de contraseña, si se quiere decir de algún modo, que te hacen dueño de tus activos. En este caso eres el responsable de resguardarlas, de cuidarlas, de ver cómo guardas esas frases semillas para entonces que tus activos no queden en manos de las casas de cambio como tal, ¿no? Entonces eso creo que también parte de la responsabilidad de cada uno, que la tecnología nos permite poder hacer este tipo de manipulaciones y dejar los exchange o las casas de cambio solo para ese objetivo, cambiar intercambiar criptomonedas, ¿no? Bien, vale acotar de que en el ecosistema cripto, esta no es la primera vez que ocurre casos como este y tampoco será la última. Desde el punto de vista financiero, lamentamos la pérdida del capital de muchos de los usuarios afectados. Desde aquí, nuestra solidaridad al respecto, pero esto si viramos la tortilla, por así decirlo, vamos a ver las cosas positivas y esto trae una lectura de aprendizaje para los usuarios nuevos, los que están adoptando ahora la tecnología, para ver esto de, bueno, ahora cómo puedo, o sea, qué tipo de evaluación o debida diligencia debo hacer en un exchange donde voy a depositar mis fondos. Ahora hay usuarios que van a conocer lo que Valesca estaba mencionando sobre las wallets frías. ¿Qué es eso de wallet fría? Déjame explicar. O sea que yo puedo tener criptomonedas fuera de los exchange. Yo puedo ser el verdadero custodio de mis fondos. Entonces, todo esto que ha pasado con FTX, viéndolo desde el punto de vista positivo, creo que vamos a aprender a delegar esa custodia, esa responsabilidad de los fondos en un tercero hasta cierto límite, conociendo todos los parámetros que ese exchange me brinda, esa casa de cambio, mejor dicho. Además de cuáles son los protocolos de criptoseguridad que yo como usuario debo tener. Y por consiguiente, debo hacer una evaluación financiera de ese tercero a quien le estoy custodiando, a quien le estoy delegando la responsabilidad de mis fondos. Creo que eso es lo positivo que podemos traer aquí a Momento Blockchain dentro de este desastre que por ahí leí que se iba a prolongar el cripto invierno, dado esta novela de FTX que no ha culminado. ¿Ok? Se denomina cripto invierno, un periodo que ocurre precisamente en sintonía con el proceso de halving del Bitcoin, que es la principal criptomoneda del ecosistema. Recordemos que, como habíamos mencionado en el primer capítulo de Momento Blockchain, dentro del ecosistema existen muchos criptoactivos, criptomonedas, tokens, NFT, entre varios. Me recuerdo que Valesca nos dio una clase magistral al respecto. Entonces, pero resulta que hay una moneda matriz, una moneda principal que es el Bitcoin, y que de acuerdo a su proceso interno, que ya seguro Valesca nos lo va a detallar, su proceso interno de reducción de recompensa por minería, que ocurre aproximadamente cada 210.000 bloques o su equivalente en tiempo a 4 años, se denomina que existe en esos 4 años un cripto invierno y un periodo bullish, que es cuando la moneda registra su punto más alto. Esto con respecto a Bitcoin. Pero como Bitcoin arrastra al resto de los proyectos, entonces recientemente vivimos el ciclo post-halving del mayo 2020 y ahora empezamos a transitar ese cripto invierno y se da esta noticia, se da este fundamental que impacta poderosamente en los precios de la principal criptomoneda Bitcoin y el resto de ellos. Sin embargo, hay que también poner en contexto que la realidad global es de una recesión, una amenaza, una sombra de recesión en todos los mercados financieros, y esto obviamente impacta en el ecosistema cripto, por lo cual estamos transitando días difíciles en todos los mercados, en todas las finanzas a nivel mundial, tradicionales y del ecosistema cripto. Sí, fíjate que el tema del cripto invierno no solo pasa actualmente con el ecosistema cripto, sino todos los mercados financieros se han visto afectados por la economía o la situación mundial, ¿no? Si bien es cierto, hay que entender un poco acerca del capital, es decir, el ecosistema cripto maneja un solo capital, ¿verdad? Y ese capital muchas veces se fuga hacia otros mercados, ¿no? En este caso, ese capital, más del 45%, si no me equivoco, hasta el día de hoy, o un poquito menos, le pertenece a Bitcoin. El 15 o 14% le pertenece a Ethereum, que es la segunda moneda con mayor capitalización del mercado cripto,
y el resto, que ya es como un 30 y algo por ciento, se divide entre los 16.000 proyectos cripto que hay. Entonces la capitalización del mercado nos lleva a que si hay una fuga de capitales, es decir, hay un retiro de capital del mercado cripto, por supuesto que el valor se ve afectado. Pero entonces, ¿qué pasa? No todo el tiempo subimos directo a la luna, como muchos dicen, to the moon, o que nos vamos a la luna, ni tampoco vamos a bajar y nos vamos a cero, ¿no? Ahora estamos hablando de un cripto invierno prolongado. ¿Por qué? Porque hay altos y bajos, ¿no? Hay periodos de tiempo, dependiendo cómo se visualiza el mercado, pero hay periodos de tiempo en que somos alcistas o en este caso somos bajistas. ¿Por qué se habla de un cripto invierno prolongado? Porque evidentemente el año pasado, a esta misma fecha, Bitcoin alcanzaba su alto, más alto que el anterior, como se le conoce, que estaba rondando en unos $69.000. Hoy apenas cotiza en unos 16.692 para la hora de hoy. Entonces ha tenido una recesión bastante importante. ¿Qué pasa? Se habla de prolongado porque efectivamente las noticias o lo que se llama estudios fundamentales afectan directamente en la confianza de la gente. Y si me van a preguntar a mí qué es lo que más ha afectado, no tanto el precio, creo que lo más que se ha visto afectado es la confianza de la gente y lo que nos va a llevar mayor tiempo en recuperar. Por supuesto que lo único que hay que hacer ahí es educación, porque el hecho de, por ejemplo, estas situaciones, que no es primera vez, como bien lo decía Jan, ni la última que va a pasar, porque hemos visto caer, estos días recordaba un exchange Cryptopia, que fue como en el año 2017, que también murió y pasó lo mismo. Y entonces, claro, ahorita como hay más capital en el mercado, pues el dolor es más, las es caídas mayor, son ¿no? más fuertes. El dolor es mayor porque es más el capital que se pierde. Entonces, sí estamos hablando de que todavía nos queda un poquito más en este mercado bajista. Pero la educación, que ya con esto les paso el mando, la educación nos va a permitir que en vez de verlo como un cripto invierno, de que sufrir por estos precios, lo vamos a ver es como una oportunidad, porque realmente estos son momentos para no vender, sino que acumular, para entonces que el próximo mercado alcista nos consiga entonces mejor preparados. Ese cripto invierno viene arrastrando una serie de situaciones que se ve afectada a las personas. Por ejemplo, ese precio del Bitcoin como moneda que arrastra el precio de las otras y la afectación de exchange como FTX y otras. Fíjate lo que está pasando. Allí hay un contrato de depósito y las exchange, las centralizadas, tienen que responder a todo evento. Deben cuidar esas cosas que están custodiando, en este caso las cripto, como un buen padre de familia. Por ejemplo, no solamente está siendo afectada por el cripto invierno las exchange, también está siendo afectado el tema de las granjas de minería. Entonces, hay granjas de minería en Estados Unidos que se han declarado en quiebra. Pero también, que es un mercado cripto, están siendo afectados los usuarios, y estos usuarios tienen que protegerse siempre, aún estando en ese cripto invierno. Adelante, doctor. Sí, bueno, efectivamente, tomando la idea del doctor Portillo, como ellos trabajan o funcionan como un custodio, hay veces que hay una confusión con respecto al tipo de delito que se está cometiendo dentro del ecosistema o que se está cometiendo en esta situación. Unos dicen que es estafa, otros nombran otros tipos de delitos, pero estamos, según nuestro criterio, estamos en presencia de lo que es una apropiación indebida. Porque cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones en el momento de ingresar dentro de la plataforma, le estamos dando bajo custodia a esta casa de intercambio nuestra inversión en criptomonedas. Entonces no estamos en presencia de ningún otro delito, más solamente el de apropiación indebida. Disculpe, doctora, pero es que voy a hacer aquí una acotación particular. Creo que ninguno de los usuarios que se registró en FTX leyó las condiciones o todo el contrato. Creo que en la mayoría de los casos ningún usuario lo hace, y ustedes no sé si coinciden conmigo, y es un grave error. Es una de las cosas que tenemos que aprender con toda esta historia de FTX. Sí, un inciso nada más, pero como estamos en el mundo digital, solamente el clic es una manifestación de tu voluntad y tú estás aceptando los términos y condiciones. Para poder manejarte dentro de la plataforma, tú tenías que haber clicado, vamos a decirlo así, cada una de las cosas que te fue llevando a la plataforma, y eso es una manifestación de la voluntad, y eso es aceptar los términos y O sea condiciones. que hacer clic sin leer el contrato es
Que el desconocimiento es una manifestación, pero el desconocimiento del contrato no va a implicar que se aplique la ley. Claro, porque tú tienes que leer, es tu obligación leer los términos. Los usuarios no lo Y hacemos. solamente tienes dos vías, porque esos son contratos de adhesión. O sea, tú te adhieres, o lo quieres o no lo quieres, pero no tienes Exactamente. forma de modificarlo. Exactamente, y es que está pendiente con los términos y condiciones. Vale, está tan muerta de la risa Bueno. porque yo creo que ella sí se lee los contratos. Sí. Fíjense, las billeteras frías que se conocen en el ecosistema cripto son las más recomendadas para este tipo de casos. Por ejemplo, si van a utilizar para guardar sus activos, las casas de cambio, los exchange, traten de utilizarlas solo para los intercambios de la moneda fiduciaria a la obtención de los criptoactivos como tal. Pero no lo dejen ahí solo lo que van a necesitar, pero lo que van a holdear o lo que van a guardar a largo plazo, se recomienda que se guarden las billeteras frías. Las van a conseguir de dos tipos, e incluso de tres. Pueden ser las de software o las que pueden instalar dentro de sus teléfonos o computador, por ejemplo como Exodus y Trust Wallet. Pero también hay físicas. Las físicas las pueden tener como SafePal, Ledger y Trezor. Cualquiera de las tres, incluso hay más, pero esta es lo que les permite o les proporciona esa frase semilla, que como les decía es una especie de contraseña que encripta, valga la redundancia, esos activos. Y realmente no va a importar que se puede caer el exchange más grande que pueda haber, porque los activos no los va a tener un tercero, sino en este caso ustedes. Bueno, lo único que yo veo que tiene como una desventaja de las wallets frías es que si se te llega a perder o la semilla o la propia wallet, la wallet como dispositivo, entonces ahí perdemos todo. Entonces esa es una desventaja. Bueno. Simplemente lo hay que tener mucho cuidado, guardarla en una caja fuerte. Ojo, recuerden algo allí con respecto a la frase semilla. Si ustedes la instalan en sus teléfonos, por ejemplo, y el teléfono se lo roban, los activos no se van en el teléfono. ¿Por qué? Porque los activos están en la blockchain. Con las frases semillas ustedes pueden restaurar esa wallet y obtener de nuevo sus activos. Ahora, esa frase semilla, otro capítulo, vamos a tocar cómo resguardar esa frase semilla. Es importante que hagamos un Oye, capítulo y- especial sobre criptoseguridad. Cri- No, y es Criptoseguridad. importante también porque pareciera un mito lo que voy a decir. Resulta ser que si usted tiene una wallet fría tipo software, caso Trust Wallet o Exodus, también tiene términos y condiciones. Muy bien. Correcto. Lo que conversamos cosas anteriormente. que no lee la gente. Y yo tengo por allí, incluso MetaMask tiene términos y condiciones y tiene una jurisdicción donde se resuelven los conflictos. Trust Wallet tiene términos y condiciones. Siempre hay un elemento jurídico en el ecosistema cripto. No crean que esto es, que es sálvese una quien isla. pueda, que es Vale. una isla y sálvese quien pueda. Bueno, fíjate que sobre el tema que nos atañe el día de hoy de adopción y uso, desde la parte financiera, de la asesoría contable que hacemos en CMR Capital y que compartimos aquí en Momento Blockchain para generar cultura cripto, para nosotros el paso número 1 es ordena tus finanzas personales inicialmente y edúcate en cómo funciona la tecnología blockchain acerca de, porque te hablan de conviértete en tu propio banco, entonces debo aprender a cómo voy a custodiar yo los fondos al ser mi propio banco, cómo voy a operar una wallet centralizada o descentralizada. Debo leerme las condiciones para que no me pase lo de FTX o que no extravíe yo la frase semilla 12, 18 y hasta 24 palabras en la misma secuencia que activan el acceso a esos fondos. Entonces, si no lo conozco, entonces voy a tener una pérdida de mi capital, correcto. Pero volviendo al tema de adopción y uso, si no ordeno mis finanzas personales, si no elaboro mi presupuesto familiar, si no identifico incluso con papel y lápiz cuáles son mis gastos corrientes, fijos y variables, no puedo ir luego a ir al ecosistema cripto a decir esto por necesidad a que me resuelva mis problemas financieros. Eso no es la correcta adopción y uso desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista financiero, primero nos ordenamos. O sea, lo he hecho muchas veces con clientes que se acercan y piden la asesoría y en el mismo porcentaje que no se lee los contratos de uso de las plataformas, tampoco hace un presupuesto familiar ni hace autogestión de sus efectivas finanzas personales. Entonces no podemos pretender que la adopción a una criptomoneda nos va a resolver los problemas financieros. Bien, ya que estás, hablaste sobre la visión financiera
para una adopción y uso correcto de los criptoactivos. Me gustaría entonces conocer la visión legal que tienen que decir los abogados de este equipo. Fíjate, siempre lo hemos explicado, el tema de la neutralidad tecnológica. La tecnología no es buena ni mala. En el caso legal, lo que se regula es la conducta del ser humano. La tecnología no le va a organizar a usted la finanza, la tecnología a usted no le va a resolver la vida. Usted tiene que ser responsable y entender que tiene que saber, educarse, lo que nosotros hemos dicho desde CryptoJury, lo que son las rutas para ingresar al mundo de los criptoactivos. La ruta criptotécnica, aprende cómo funcionan las wallets, la ruta criptolegal, las implicaciones legales del uso de esa tecnología, la ruta criptocontable, es decir, si eres un comerciante, saber cómo hacer esos registros contables, la ruta financiera, es decir, cómo obtener rendimientos, ganancias. ¿Qué porción de mi capital voy a destinar a esta? Y la última ruta, pero la más importante, es la ruta criptoformativa. Fórmate constantemente en esta nueva tecnología. Y sí, hay unas implicaciones legales de utilizar estas tecnologías. Adelante, doctor. Claro, efectivamente es lo que dice el doctor Portillo. Yo creo que esa quinta ruta es la más importante, porque esa es la que te vamos a demostrar qué es lo que significa tener una wallet fría, tener una wallet caliente, dónde invertir, qué es una plataforma financiera, qué debo conocer yo de las plataformas financieras, para poder entender todo este nuevo movimiento económico mundial. Todo eso que usted menciona me hace clic con unas criptofinanzas saludables. ¿O estoy equivocado? Sí. Ellas la conocen. Sí, claro. Es que es así. A veces la gente cree que entra a las criptos creyendo que se va a hacer rico mañana o que le va a solventar. De hecho, ingresan con un dinero que necesitan el fin de semana o la semana siguiente. Y nada más alejado que eso. A ver, levante la mano el que tiene ya 3 o 4 años en esto y ya es millonario. No, nadie. Los grillos, aquí se le puede poner grillo. No, aquí estamos todavía. Después, pero pronto lo seremos. Pronto con el vamos a favor hacer de Dios. Pero millonario, en, sí me considero millonario. ¿En qué, Ernesto? En conocimiento. No es el mismo Ernesto. Es que el del 2018 no es el mismo el que está ahora. Hay una riqueza de conocimiento y es el valor que tenemos los seres humanos que están allí. Somos ricos en conocimiento. Y en momento blockchain estamos generando cultura cripto y dando ese conocimiento a honoren, como dicen los abogados. Claro. O lo estamos cediendo porque nos interesa que de verdad las criptos se vean como una opción al sistema financiero tradicional. Ahí creo que estamos todos, coincidimos todos. Ahí sí levantamos todos la mano. Entonces hagamos la señal de costumbre y lo aceptamos. Apruébese. De verdad que en cuanto a la adopción, hay que ser sinceros que todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero creo que incluso Venezuela pues está dentro de las estadísticas de Latinoamérica que tiene un nivel de adopción. Sin embargo, hay que ser sinceros que existe una adopción que no va de la mano con una educación sana, ¿verdad? Y entonces en ese interín pues podemos cometer errores. Ahí la parte tecnológica quizás es la que más asusta a las personas porque evidentemente todo es tan diferente a lo que tradicionalmente se conoce con la banca que conocemos todos. Pero yo pienso que con un poquito de esfuerzo podemos empezar a entender términos que son bastante recurrentes. Por ejemplo, bueno, el tema de la blockchain, el tema de las billeteras, cómo de repente instalar en el teléfono una aplicación que te permite el manejo de esos fondos, cómo hacer una transferencia. Yo creo que la información existe, lo único es que nosotros, responsables de nuestra propia educación, tenemos que desarrollar esas rutas de aprendizaje, como bien lo comentaban, para poder ser más efectivos, ¿no? con respecto al tiempo y podamos de repente tener una interacción más sana con la tecnología, ¿no? Porque si bien es cierto, la tecnología abre un mundo de oportunidades para todos, independientemente de la actividad comercial que nos dediquemos. No es una tecnología excluyente, sino más bien incluyente, porque es descentralizada y su función, digamos, o su base inicial ha sido creada para precisamente llegar a aquellos que están excluidos, ¿no? del sistema tradicional. Pedimos todos a una audiencia que está viéndonos a título personal, pero también nos están viendo comerciantes, empresarios,
que están actuando aquí en Venezuela, y resulta que Venezuela es un país pro cripto, un país friendly con las criptomonedas, desde el punto legal, ustedes me van a corregir, pero también desde el punto contable. O sea, que hay una estructura, un marco, una norma contable que le permite a todos los comerciantes, empresarios, a poder reflejar en sus estados financieros la tenencia de criptoactivos propios. Y eso no es menor cosa. Eso, si yo tengo que repetirlo en cada capítulo del Momento Blockchain, lo vamos a hacer hasta que llegue a ese usuario que es un comerciante y que le quiere dar formalidad bajo todos los aspectos a su negocio. Entonces quiero que sepan que Venezuela es un país que promueve la adopción y uso correcta de criptomonedas desde la Federación de Colegios de Contadores de Venezuela, con la emisión el 15 de febrero del año 2020 del BABEN-NIF número 2 en su versión 0, que permite, vuelvo e insisto, reflejar en los estados financieros la tenencia de criptoactivos propios. Sí, en Venezuela se manejan aproximadamente más de 37 mil millones de dólares. Venezuela es el segundo país en criptojuegos. Los venezolanos tienen el 47% de los bitcoins de Latinoamérica. Venezuela tiene un marco regulatorio. Venezuela es el primer estado del mundo que tiene como política de estado la adopción masiva de los criptoactivos. Los empresarios deben saber que existe un marco regulatorio que le permite usar los criptoactivos como método de pago con efectos liberatorios. Entonces existe un cuerpo de normas que los protege, y lo primero que piden los empresarios es seguridad jurídica. En Venezuela existe todo ese marco jurídico que los protege y pueden adoptar los criptoactivos como un método de pago alternativo y perfectamente legal. Ese es el principal incentivo desde el punto de vista privado. Sí, adelante, doctora, ¿algún comentario? Sí, bueno, yo pienso que la adopción a medida que va pasando el tiempo va a ir subiendo en un alto porcentaje, porque así como nosotros estamos generando cultura cripto y las personas poco a poco van a ir entendiendo y formándose dentro de lo que es esta estructura económica que mueve a todo el mundo, y que nosotros, más allá del trabajo que estamos haciendo desde este espacio, desde la parte técnica, la parte contable, la parte jurídica, vamos a darle mayor empuje a todo este trabajo y a esa adopción que van a tener tanto los comerciantes como las personas naturales. Valesca, ¿cuál es el principal límite de la adopción y uso correcto de criptomonedas? Yo te lo he escuchado en la conferencia. Cuando dice que hay una barrera, o sea, porque hay un límite, porque hay una barrera de cuando las soluciones, los software no son amigables. Ya. Sí, bueno, a nivel técnico, digamos que desde la parte del comerciante, voy a empezar por ahí y después digo cuál es esa barrera, pero a nivel del comerciante es mucho más fácil implementar un método de pago cripto que uno tradicional, ¿no? El tema de, para el empresario o el emprendedor, mejor dicho, acceder al registro, a abrir una cuenta, todos los requisitos, todo ese proceso que ya ustedes conocen, el adquirir un punto de venta, o sea, es todo un proceso. En cambio, con las criptomonedas, la adopción o la implementación de estos métodos de pago son realmente fáciles a nivel técnico, ¿no? Muy sencillo. Es muy sencillo, en cuestiones de minutos. Y te valida. 5 minutos Y listo. No leo el contrato, le doy clic y listo. Y listo. No, pero sí tienes que leer los contratos porque se trata de tu patrimonio. No es menor cosa. Tienes que saber dónde, claro, en qué plataforma. Claro, lo vas a hacer. ese sería quizás a nivel técnico la exigencia, el poder decidir cuál vas a utilizar, si va a ser un exchange, una casa de cambios centralizada o descentralizada, una billetera fría, o sea, todo ese proceso ya es, pero a nivel de aceptar pago es realmente bastante No, pero fácil. si se evalúa a nivel, los empresarios, los emprendedores evalúan cuál es el costo de contar con esa plataforma. Eso entra dentro. ¿Cuánto me cuesta? Eso Por está ejemplo, en la estructura de costo de mi negocio. Siempre los empresarios preguntan ¿cuánto me cuesta eso? ¿Qué porcentaje me cuesta implementar eso cuando cobro con criptoactivos? ¿Algún comentario? Lo más Sí. importante de eso es que el recibir pagos en cripto para comerciantes es positivo tanto para el cliente, porque incluso llegas a un mercado nuevo, pero también para hasta pagos internacionales o pagos a proveedores afuera. Ya teniendo el activo como tal, ya entras a un mercado internacional de manera más fácil. Hoy ¿no? en día en Venezuela, rápidamente, señor Kevin, no me voy a sacar la tarjeta roja. Hoy en día en Venezuela el mercado, el sector privado, mejor dicho, Estoy a está punto. urgido de hacer transacciones
financieras en otros territorios. Mm. Y entonces, aquí en Momento Blockchain no decimos mentiras, por el contrario, venimos a aclarar muchas de las dudas Y de nuestra experiencia. y de nuestra experiencia. Entonces, los costos que significa trasladar esos fondos, cumplir con proveedores fuera de Venezuela, actualmente tiene unos costos elevados. Y cuando un empresario, un emprendedor ve la oportunidad que a través del ecosistema cripto dichos costos se reducen, pero además pueden ser perfectamente trazables, registrados en mi contabilidad y totalmente legales, ese costo de oportunidad es muy importante evaluarlo y considerarlo para el funcionamiento y asegurar el negocio en marcha durante muchos periodos subsiguientes. Claro, realmente yo considero que las criptomonedas es un beneficio inmenso para lo que es el comercio exterior internacional. Definitivamente, Eso es esto no es local. Yo creo que ahí todos coincidimos también de que nosotros vamos a referirnos aquí muchas veces al ecosistema venezolano, pero esto tiene ámbito global. Claro, es más fácil salir con criptomonedas al exterior y convertirlas en el camino en dinero fiduciario que salir con dinero fiduciario desde los bancos venezolanos por el tema del corresponsal bancario, que no existe corresponsalía de bancos internacionales hacia bancos venezolanos. Entonces, con el tema cripto le soluciona ese tema.